nombre es Jennifer Ramírez y quisiera saber qué podemos hacer para que los niños utilicen bien la televisión. Ahora yo tomo el control. Lo que tienen en común los contenidos en Internet y en televisión es que los niños deben estar guiados por adultos y el tiempo que pasen viéndolos debe ser medido. ¿Cómo reducir riesgos por el uso de pantallas? Acciones preventivas. Interesarse por lo que ven y hacen los niños en TV e Internet. Explicar los riesgos de su exposición a las pantallas. Buscar alternativas de ocio. Intentar la conexión con ellos a través de las pantallas acciones de control. Usar las herramientas de control parental en Internet. Establecer límites, horarios, páginas y programas permitidos. Restringir los lugares donde no están permitidas las pantallas. Vigilar las acciones. Ella es Viviana Quintero, psicóloga experta en protección a la niñez en línea y entrenadora de padres. Con ella vamos a entender cuál es nuestro papel de adultos frente al consumo audiovisual de los niños. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Viviana, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional y trabajo hace 13 años en temas relacionados con protección a los niños y niñas en línea, en Internet, ayudando a las familias para que los niños utilicen de forma segura la tecnología, pero también he trabajado en temas relacionados con prevenir la violencia, particularmente la violencia sexual que ocurre en Internet. Quisiera hacerte algunas preguntas con relación a tu perfil. ¿Qué tanta televisión están viendo realmente los niños en comparación a otros medios? Los niños siguen viendo televisión, pero prefieren ver televisión en línea, es decir, ellos se conectan a las transmisiones por streaming, los canales en Internet de los diferentes canales que nosotros consumíamos antes en televisión abierta. Entonces, cerca del 90% de las personas que tienen una conexión en Internet pasa tiempo viendo videos o consumiendo contenidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en un estudio que se hizo, aproximadamente el 54% de los adolescentes decía que pasaba viendo videos todo el día, y dentro de ese consumo de videos están videos como por ejemplo los que encuentras en YouTube, pero también están contenidos de video de televisión que se transmiten a través de streaming, pero que también se transmiten a través de la televisión abierta, pero que para los niños el consumo se hace mediado por Internet. Gran variedad, y eso me lleva a preguntarte, ¿cuáles crees que sean las ventajas y desventajas de la televisión frente a otros medios? Y hablando de contenido, ¿tú consideras que haya contenido bueno o que haya contenido malo? Bueno, digamos que las ventajas de la televisión es que muchos de los canales que nosotros tenemos en la actualidad, los que tienen más amplia cobertura, que son usualmente los canales de televisión pública, tienen un alto componente de contenidos educativos e informativos. Entonces eso por ahí podríamos decir, bueno, es una ventaja. Una desventaja que tenemos es que a veces hacer la regulación del consumo de contenidos por parte de los niños, es decir, como monitorear o revisar qué es lo que ellos están viendo, puede ser un poco más difícil porque solo encontramos un poquitín de información como en unos segundos antes de que arranca cada programa. Usualmente nosotros identificamos un contenido educativo porque cuando los niños ven esos contenidos aprenden algo, aprenden información, desarrollan alguna habilidad, conocen algún aspecto que no conocían del mundo. Entonces son contenidos que ayudan a desarrollar habilidades en los niños. Dentro de los contenidos que no son tan buenos, por ejemplo, tenemos la publicidad dirigida a los niños, algunos tipos de publicidad. Imagínate que nosotros los seres humanos, antes de los 13 años no podemos identificar la intencionalidad que hay detrás de un contenido. Entonces, cuando los niños ven, por ejemplo, un contenido publicitario, ellos van a pensar que todo lo que se está diciendo en la publicidad es totalmente cierto y se transmite con una buena intención, no con la intención de venderles algo. En ese caso, ¿cuál sería entonces la tecnología ideal y adecuada para cada rango de edad?
Bueno, este fue un tema que cambió mucho en la cuarentena, porque en la cuarentena todos empezamos a hacer un uso más intensivo de la tecnología. Sin embargo, ya la ciencia nos da unas pistas de cuáles son las edades recomendadas para el uso de la tecnología. Entonces, lo primero que nos dice, por ejemplo, es que antes de los 3 años, los niños no deberían tener contacto con pantallas. ¿Por qué? Porque en estos 3 primeros años se siembran como las primeras semillitas de todas las conexiones neuronales que vamos a tener cuando seamos adultos. Y esas semillitas crecen a partir de las interacciones que los niños tienen con el mundo, de moverse, de jugar, de coger objetos, de tratar de nombrarlos. Entonces, cuando les ponemos una pantalla, los niños dejan de interactuar con el mundo y eso afecta el desarrollo neuronal que van a tener en esta época. Antes de los 6 años no se recomienda que los niños jueguen videojuegos de manera intensiva, porque los videojuegos tienen un alto contenido de estimulación, sonidos, vibración, colores, que atraen la atención de los niños y eso puede generar conductas de ciberdependencia o de uso excesivo en el futuro, en la edad adulta. Todas las redes sociales son espacios que en sus términos y condiciones dicen que son aptos para mayores de 13 años. Y esto es básicamente porque hasta los 13 años desarrollamos esta habilidad de poder reconocer la intención que hay detrás de una interacción en línea por desarrollo cerebral. Entonces, por eso las redes sociales dicen somos para mayores de 13 años. Y a los 14 años ya sería la edad recomendada para que los niños puedan tener su primer smartphone propio. Esto quiere decir que en esta edad ya los niños pueden hacer un uso responsable de un dispositivo que sea de su propiedad. Entonces, lo importante es que papás y mamás sepamos que a veces se pueden cometer errores y que estos errores los hemos cometido de golpe porque no teníamos información, pero siempre podemos hacer un pare y replantear los límites que tenemos establecidos en casa. Cuando hablas acerca de las recomendaciones y todo lo que hay que tener en cuenta para atender el bienestar digital de los niños, me surge la inquietud acerca del control parental. ¿Qué es y en qué consiste? El control parental es básicamente un software, un programa que se instala en los dispositivos que utilizan los niños y niñas para monitorear la actividad que ellos tienen en línea, es decir, ver qué es lo que hacen cuando se conectan a internet, ayudarlos a controlar los tiempos que pasan conectados. Un control parental, por ejemplo, me permite decir, yo quiero que mi hijo de lunes a viernes solo se conecte 1 hora al día, que es lo que se recomienda. También el control parental nos va a permitir hacer monitoreo sobre los contactos que los niños tienen en internet y restringir algunos contenidos y aplicaciones. Entonces, si en algún momento nosotros quisiéramos configurar el control parental, basta con que entremos a Google y pongamos cómo configurar control parental de y ponemos nuestro dispositivo y la marca. Y ahí nos van a salir videotutoriales muy sencillitos que nos ayudan a hacer el paso a paso. La televisión por suscripción en los decodificadores que nos instala la empresa que a veces nos presta el servicio de televisión por suscripción tiene una funcionalidad específica de control parental, pero adicionalmente también es importante que nosotros sepamos que todos los contenidos, los que van por televisión, los que van por internet, tienen clasificaciones por edades. Esas clasificaciones por edades básicamente nos sirven para tener una orientación respecto al contenido de los programas que vamos a ver o de la información que vamos a ver para saber si es información apta o no para los niños y niñas. Y hablando de actualidad, ¿cómo crees que se deba hacer la desescalada digital? ¿O cómo buscar el bienestar digital? Bueno, esto tiene diferentes pasitos y la desescalada digital como tal es algo que se empezó a implementar en los primeros países que empezaron a levantar las medidas de confinamiento porque nos dimos cuenta que estábamos más conectados de lo que estábamos antes de la cuarentena. Entonces, parte de lo que podemos hacer en un principio es primero observar qué es lo que estamos haciendo cuando nos conectamos a internet y cuánto tiempo estamos pasando. Revisar si hay cosas que han cambiado. Una vez hemos identificado qué son esos ajustes o esas cosas que tenemos que cambiar, entonces necesitamos definir unas rutinas y definir horarios. En qué momento nosotros vamos a empezar a ver pantallas y hasta qué momento vamos a decir, bueno, ya no más, me tengo que desconectar. Lo que se recomienda es que nos desconectemos 1 hora antes de ir a dormir, porque imagínate que las pantallas tienen una luz azul que activa los centros de vigilia en el cerebro. Entonces, si nosotros apagamos la pantalla y cerramos los ojos, nuestro cerebro va a estar muy activo y no va a conciliar un sueño reparador. Y si avanzo pequeños pasos todos los días de una manera consistente, probablemente voy a lograr mi meta mucho más fácilmente. Entonces, esas son como unas recomendaciones que podrían ayudarnos. También, por ejemplo, dejar las pantallas fuera de las habitaciones de los niños. Es algo que los ayuda, los protege y les permite desarrollar hábitos saludables de sueño que van a repercutir después en sus procesos de aprendizaje, porque un niño que duerme bien es un niño que aprende mejor.
bien, ahora vamos a enseñarle una seña a Viviana y de paso a ustedes en casa. Primero se la enseño a ella y luego a ustedes. La seña es esta: control digital. Ahora tú, Viviana. Control digital. Perfecto. Muy bien. Ahora yo quiero que la hagamos a la cámara. Control digital. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Cristian. A modo de conclusión y para darle respuesta a nuestro televidente, todos los adultos debemos tomar el control y enseñarle a los niños a hacerlo también. Por otro lado, recuerden que pueden dejarnos sus inquietudes, quejas o reclamos en nuestro correo defensor@canal13.com.co. Pueden escribirnos. Nos vemos en otro capítulo. Chao.